Hola, nuevamente con ustedes, una vez más desde nuestro programa PTA Podcasting Siempre Contigo, para compartirles nuevas experiencias, esta vez desde el área del lenguaje. Mi compañera Isbelia Mejía y quien les habla, Sandra Altamar, les hablaremos de la articulación de la oralidad en los procesos de producción textual escrita, a partir de situaciones auténticas de comunicación en casa. Bienvenidos a nuestra misión. Cuéntanos, Isbe, ¿de qué más hablaremos hoy? Hola Sandra y compañeros. En el día de hoy estaremos compartiendo saberes sobre la oralidad y escritura, cómo desde el área del lenguaje podemos abordar aprendizajes transversales, aprovechar las posibilidades de situaciones comunicativas en el hogar para desarrollar secuencias didácticas y, por supuesto, sobre qué es una secuencia didáctica, sus elementos, su estructura, y la entrevista como estrategia que permite dar cuenta de esa relación estrecha entre la oralidad y la escritura. Hablemos de la oralidad. La oralidad es la base de la interacción humana. Ella es emotiva, espontánea e informal, en la medida en que ella se convierte en el fundamento de las interacciones cotidianas. Generalmente hacemos producciones textuales orales dependiendo de nuestras experiencias de manera contextualizada. Pero en ocasiones la escuela no lo trabaja así. La escuela se restringe al hablar sobre el hablar, al hablar sobre la entonación, la vehemencia o cómo expresar nuestras ideas, volviéndolo de carácter técnico. Sin embargo, la idea que tienen los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia del área del lenguaje es que nosotros debemos enseñar a comprender la trascendencia de la oralidad, ya que es ética, política, estética y social del hablar y del escuchar. Igualmente, esa será una forma particular de existir en espacios académicos que nos permitan interactuar con nuestros pares, con nuestros superiores y mostrar nuestras capacidades y conocimiento. Por otra parte, en la escritura nos proponemos producir ideas genuinas, ponerlas en circulación y configurarlas en un texto que obedezca a unas reglas sociales, ya que escribimos para alguien con un propósito en una situación particular, para lo que se selecciona un tipo de texto pertinente. Por supuesto, significa planificar, tomar decisiones y reelaborar ideas propias y ajenas. La relación entre la escritura y la oralidad es interdependiente. El aprendizaje de la escritura implica la necesidad de reflexionar y reconocer algunas características de la oralidad y la producción textual oral sobre ella. Conversamos sobre qué escribir, cómo escribir y la finalidad de nuestro texto. Su carácter social y reflexivo en la escuela permite el desarrollo de la conciencia metalingüística y adquirir una conciencia fonológica, al reconocer sus unidades y su funcionamiento. Las situaciones comunicativas donde predomina la oralidad, como son la entrevista, la conversación, la mesa redonda, el debate, el discurso, son experiencias que posteriormente serán parte de un texto escrito, y aquellas ideas que se discuten en forma oral se familiarizarán a través de un escrito. Para integrar la oralidad en los procesos de escritura, debemos pensar en unos criterios que parten de la reflexión del docente. Isbe, cuéntanos, háblanos un poco más de esto, de los lineamientos, que dicen los lineamientos curriculares, que dicen los DBA, que dicen los estándares básicos del área del lenguaje. El desarrollo de las habilidades orales para fortalecer procesos de escritura resultan a veces siendo dilemas del tipo: ¿sobre qué hablo? ¿Sobre qué escribo? ¿Dónde obtener la información que necesito? ¿Qué otras fuentes de información me sirven? ¿Cómo guardar la información? ¿Con qué otras áreas están relacionados?
Desde el área de humanidades, con sus asignaturas lengua castellana e idiomas extranjeros, se pueden abordar aprendizajes de manera transversal. Por ejemplo, en estos momentos que estamos en la modalidad de educación remota, un aprendizaje sobre el cual hablar, escribir, desde los referentes de calidad y priorizar es los miembros de la familia, actividades que realizamos en familia, labores de los miembros de la comunidad, productos propios de mi comunidad, historias de mi familia, los rituales de mi familia, recetas de cocina, remedios caseros, juegos y cantos, el porqué de los nombres, entre otros aprendizajes que podemos abordar de manera transversal. Los referentes de calidad, para el propósito de lo que es la producción oral, relacionándolo también con lo que es la producción escrita, tenemos que desde la educación inicial a grado 11, los chicos estarán desarrollando estas habilidades orales y de producción textual escrita. Los propósitos de la educación inicial nos plantean que las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros, se sienten queridos y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. Entonces, cada una de aquellas temáticas que son tema de conversación en casa nos sirven para potencializar este propósito de la educación inicial, así como cuando el propósito nos dice que las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones, expresan, imaginan y representan su realidad, nuestros estudiantes desde el nivel de transición estarán en la capacidad de hacer sus propias producciones orales, ser parte de una situación comunicativa real en sus hogares. El siguiente propósito de educación inicial nos plantea que las niñas y los niños disfrutan aprender, exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo. ¿De qué manera nuestros niños podrán hacer esto? Pues sencillo, cuando ellos preguntan, cuando hacen sus primeros pininos en la escritura, es muy válida toda esa construcción textual. De primero a tercero, los estándares básicos nos presentan en producción textual. Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos. El subproceso sería utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones comunicativas. Hasta aquí vemos que incluso hay una relación directa entre lo que los chicos de educación inicial han venido desarrollando con lo que los chicos en el grupo de primero a tercer grado, de acuerdo a los estándares básicos de competencia, irán desarrollando todas sus habilidades. En el siguiente grupo de cuarto a quinto grado en producción textual, nos plantea el estándar produzco textos orales en situaciones comunicativas que permiten evidenciar el uso significativo de la entonación y la pertinencia articulatoria. Subproceso, produzco un texto oral teniendo en cuenta la entonación, la articulación y la organización de ideas que requiere la situación comunicativa. Adicional a esto, tenemos otro subproceso que es organizo mis ideas para producir un texto oral teniendo en cuenta mi realidad y mis propias experiencias. Cada uno de estos planteamientos que nos traen los estándares básicos de competencia nos permiten dar cuenta que el estudiante de manera progresiva irá avanzando en lo que se quiere. En los espacios de diálogo de casa, en los espacios de diálogo con sus docentes, en el espacio de diálogo con sus compañeros, él está dando cuenta de la producción oral, de todas esas habilidades que él tiene para producir textos y que estos textos de manera oral él los puede transcribir convirtiéndose de esta manera en un texto escrito. En los siguientes grupos de grados, sexto a séptimo, octavo a noveno, décimo a undécimo, los estándares básicos de competencia de la misma forma van en una secuencia de orden ascendente, es decir, lo que el chico de sexto a séptimo logra es un proceso que viene desarrollándose desde educación inicial. Y él en sexto y séptimo, él va a dar cuenta de todas esas estrategias argumentativas que van a posibilitar la construcción de los textos orales en situaciones comunicativas auténticas. El chico en sexto grado va a elaborar un plan textual donde él va a jerarquizar la información que ha obtenido de fuentes diversas. Él no se va a limitar solamente a lo que escuchó, a lo que vio, a lo que leyó.
No, él va a ir más allá, va a buscar personal cualificado que sepa de la información que él necesita para socializarla con sus compañeros, con su docente o con sus familiares. Vemos que de octavo a noveno ya él va a tener en cuenta que sus ideas, cuando son expuestas, requiere de llegar a unos acuerdos para que se dé ese respeto por su palabra, por su interlocutor y se valore en dónde se está produciendo dicho texto oral. Entonces, el estudiante de octavo a noveno grado va a identificar y valorar los aportes del interlocutor y del contexto en el que él está haciendo la exposición de sus ideas. En décimo y undécimo grado, vemos que nuestros chicos ya han de producir textos argumentativos que van a dar cuenta del conocimiento de la lengua, del control, del uso que hacen de ella en contextos comunicativos, ya sean orales y escritos. Entonces, nuestro estudiante de décimo y once va a comprender el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento. Te cuento, Isbe, que una de las situaciones comunicativas pertinentes para nuestro objetivo de articular la oralidad en la producción textual escrita es la entrevista. La entrevista como estrategia, ya que la entrevista es un diálogo que nos permite reconocer los saberes de los otros a través de unas preguntas. Cuando transcribimos los que nos narran los otros, o sea, los entrevistados, se le está dando un lugar a sus saberes, que son singulares y no están en ningún otro libro. Todos tenemos algo que decir, algo que explicar, que opinar o que contar. A partir de la entrevista vamos a preparar, propuestas para articular la oralidad en los procesos de producción textual en casa. ¿A partir de qué? A partir de las actividades cotidianas, y así reconocemos como potencializadoras del aprendizaje de los estudiantes. Los niños pueden escoger un adulto, un familiar, un cuidador en casa para hacer esta entrevista. Así van a activar la información que ellos quieren que le cuenten, lo que quieren saber de esa persona que escogieron, lo que va a ser significativo para el estudiante y, por supuesto, a potenciar el desarrollo de sus aprendizajes y sus habilidades. Isbe, tenemos una propuesta. En mi casa yo cuento. Cuéntanos tú, dinos. Háblanos algo de qué se trata esta propuesta. ¿Cómo a partir de esta propuesta, Isbe, los profes pueden generar otras para articular la oralidad en los procesos de producción textual? La propuesta En mi casa yo cuento es una secuencia didáctica donde se da cuenta de las áreas involucradas, las actividades, el grado de continuidad, los recursos, materiales que se requieren, el tiempo y la valoración de los aprendizajes de los estudiantes. Pero, ¿cuáles son esos criterios didácticos para integrar la oralidad en los procesos de escritura? Como profes, lo primero que debemos hacer es formular los objetivos que estén enfocados en el desarrollo de las competencias comunicativas, diseñar nuestros criterios de evaluación correspondientes con nuestros objetivos pedagógicos y dárselos a conocer oportunamente a nuestros estudiantes y a sus familiares. Voy a determinar los recursos. Esto es muy necesario. Debo tener en cuenta si los estudiantes cuentan con acceso a recursos virtuales. Entonces estaremos frente a una modalidad sincrónica en la que ellos podrán acceder a cápsulas de contenidos para aprender, a YouTube y Facebook para la difusión de los textos, y una asincrónica en donde ellos podrán hacer consulta del material impreso, el WhatsApp para difusión de los textos. Dentro de mis criterios como profesor, yo debo ofrecer oportunidades para dar a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por los estudiantes. Es decir, que debo buscar la manera y los medios para socializarlos, que toda la comunidad educativa se entere de los procesos que los estudiantes están llevando a cabo. Fomento la práctica de la planeación del texto, creando un espacio para que nuestros estudiantes resuelvan el problema retórico. Asimismo, podemos determinar
El propósito de la escritura basado en una situación auténtica de comunicación, lo que nos va a llevar al desarrollo de los estudiantes de un criterio de selección y uso de fuentes que provienen tanto de su hogar como de los propuestos por él mismo. Los elementos presentes en esta propuesta son: nombre, en mi casa yo cuento. Contamos con una fase de exploración en la cual nuestros estudiantes identificarán los temas de comunicación en casa. El estudiante en su portafolio hará un listado de los temas. Acorde a dichos temas, también los podrá clasificar siguiendo una tipología, relacionadas ya sea con programas de televisión, música, celebraciones, familia, entre otros. En la fase de estructuración, el estudiante dará cuenta de lo que será el posible tema para desarrollar una entrevista. Se socializa su respectiva silueta textual. ¿Cuáles son los aspectos que el estudiante ha de tener en cuenta para hacerlo? Y hacer el respectivo registro, ya sea en su portafolio, bitácora o diario. En la fase de transferencia, una vez organizada toda la información necesaria, el estudiante tendrá la posibilidad de ir socializando a sus compañeros y docentes cómo va su proceso de redacción de lo que será su entrevista. Aquí dará cuenta de cuáles son las preguntas en las que él ha pensado para realizarle al personaje que ha seleccionado, acorde a la temática. Y ya una vez determinado cómo nuestros estudiantes tendrán acceso a los recursos, entonces debemos pensar en la forma en que ellos han de desarrollar el criterio de selección y uso de fuentes que provienen tanto de su hogar como de los propuestos por nosotros. Asimismo, hemos de determinar un propósito de escritura basado en una situación auténtica de comunicación para fomentar de esta manera la práctica de la planeación del texto, creando un espacio para que nuestros estudiantes resuelvan el problema retórico. Entonces, de esta manera estaremos ofreciendo oportunidades para dar a conocer a la comunidad educativa los textos escritos por nuestros estudiantes. Los elementos presentes en esta propuesta son: nombre, en mi casa yo cuento. En la fase de exploración, nuestros estudiantes identificarán los temas de conversación en casa. En su portafolio, él hará un listado de dichos temas y los clasificará siguiendo la siguiente tipología: los que están relacionados con programas de televisión, música, celebraciones, familia, entre otros. En la fase de estructuración, dado que la técnica a emplear será la entrevista, se socializará su respectiva silueta textual, es decir, cuáles son esos aspectos que el estudiante ha de tener en cuenta para hacer el registro respectivo en su portafolio, bitácora o diario sobre la temática a tratar, la persona a quien va a entrevistar y las posibles preguntas. En la fase de transferencia, el estudiante socializará lo que se constituirá en su evidencia de aprendizaje. ¿Cuál es? El audio de lo que es su entrevista. La valoración y refuerzo será la rúbrica que nosotros como profesores le hemos de presentar para valorar dicha estructura, es decir, la de la entrevista. Si vamos a mirar el tipo de preguntas que él desarrolló o la forma retórica en la que él la está socializando. El refuerzo dará cuenta del mejoramiento que debe realizar nuestro estudiante con el apoyo de su familia en diseño de preguntas, formulación de las preguntas al entrevistado, la recolección de la información, entre otros aspectos esenciales para mejorar la producción textual escrita. Esta propuesta puede tener una duración de una semana, un mes, un periodo. Las áreas con las cuales está asociada son ciencias sociales, ciencias naturales, ética y valores, educación religiosa, lenguaje, matemáticas, artística. Por la forma en que está organizada la propuesta, no está alejado de lo que se está desarrollando hoy en esta educación remota a través de las guías de aprendizaje. Además, Sandri, para apoyar esta propuesta,
Podemos hacer uso de recursos digitales como la serie Lenguaje entre textos, Retos para gigantes, Escuela nueva, Competencia comunicativa, las cápsulas de Profe en tu casa y además la podemos desarrollar desde educación inicial hasta 11 grados. Sin olvidar que la consolidación de los productos de nuestros estudiantes la obtendremos en el portafolio. Ahora es tu turno, profe. Esta fue una emisión de tu programa PTA Podcasting Siempre Contigo. Estemos todos atentos para una próxima emisión.